Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las claves principales sobre el tema plano. Comenzamos. Nuevamente voy a aclarar que este es un video que muestra los conceptos más importantes sobre el tema y en el cual no vamos a entrar en mayor detalle acerca de las demostraciones y deducciones correspondientes. Cuestión que te recomiendo ampliar en la bibliografía seleccionada para trabajar el tema. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Al igual que la recta, el plano es un concepto primitivo en la geometría y vamos a estudiarlo desde el punto de vista analítico. Es decir, a través de ecuaciones que lo representen en un sistema de coordenadas cartesianas. Obviamente, esta vez en el espacio, al tratarse de una figura de 2 dimensiones que tiene sentido estudiar en un espacio de 3. Si se conoce un vector normal al plano y un punto de paso del mismo, a los que llamaremos respectivamente n de componentes a, b, c, y p sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0, z sub 0, entonces la ecuación del plano en forma general es a por x más b por y más c por z más d igual a 0. Veamos una aplicación en un ejemplo. Así como una recta se define perfectamente por 2 puntos de paso de la misma, un plano lo hace con 3 puntos mientras que ellos no estén alineados. Supongamos que queremos hallar la ecuación del plano que contiene a los puntos a de coordenadas 4, 2, 1, b de coordenadas 6, 3, 0 y c de coordenadas 5, 2, 6. Como necesitamos un vector perpendicular al mismo, pensemos que si hacemos el producto vectorial entre los vectores AB y AC, por ejemplo, el resultado es en efecto un vector perpendicular a estos dos vectores y por lo tanto también va a ser perpendicular al plano que los contiene. El vector AB tiene componentes 2, 1, menos 1, el vector AC tiene componentes 1, 0, 5 y el producto vectorial entre ellos en ese orden resulta ser el vector de componentes 5, menos 11, menos 1. Esto quiere decir que la ecuación del plano que estamos buscando es de la forma 5x menos 11y menos z más d igual a 0. Y entonces ahora solo resta averiguar el valor d. Utilicemos cualquiera de los 3 puntos que tenemos como dato y reemplazamos las coordenadas del mismo en esta expresión. Por ejemplo, si tomamos el punto B, resulta 5 por 6 menos 11 por 3 menos 0 más d igual a 0, de donde d vale 3 y entonces finalmente la ecuación buscada es 5x menos 11y menos z más 3 igual a 0. Aclaro en este momento que haber tomado cualquiera de los otros 2 puntos nos hubiera arribado al mismo valor de d. Para hallar otro punto de los infinitos que posee un plano, tenemos la libertad de darle 2 valores arbitrarios a cualquiera de las 3 variables y despejar la restante según la ecuación. Por ejemplo, si a x le asignamos el valor 1 y a y le asignamos el valor 2, entonces nos queda 5 por 1 menos 11 por 2 menos z más 3 igual a 0. Como la solución de esta última ecuación es z igual a menos 14, entonces otro punto de paso del plano es el punto P de coordenadas 1, 2, menos 14. Existen algunas particularidades para esta forma de expresar al plano. Si, por ejemplo, el coeficiente d vale 0, entonces el plano pasa por el origen de coordenadas. Si a es igual a 0 y el resto de los coeficientes no son iguales a 0, entonces el plano resulta paralelo al eje X como el que se muestra en la figura. Pero si además de ser a igual a 0, d también lo es, entonces el plano contiene al eje X. Se pueden realizar análisis similares trabajando con los coeficientes b o c. Te muestro en pantalla cuáles son las conclusiones a las que se arriban. Ahora bien, si entre los coeficientes a, b y c son nulos de a2, entonces el plano resultante es paralelo a alguno de los planos coordenados.
Solo por mostrar un ejemplo, si A es igual a 0 y B es igual a 0, pero ni C ni D son 0, el plano resulta paralelo al plano XY. Y si además D fuese 0, entonces la ecuación que queda es la del propio plano XY. Y de nuevo, se realizan los mismos análisis para las otras combinaciones posibles de anulación de los coeficientes, combinaciones que te muestro en la pantalla. Al igual que en el caso de la recta en el plano, existe la forma segmentaria del mismo, que se obtiene a partir de la general y nuevamente bajo ciertas condiciones. La misma tiene la forma x sobre L más y sobre h más z sobre k igual a 1, donde L, h y k son la abscisa, la ordenada y la cota al origen respectivamente, es decir, los valores en donde el plano corta a los tres ejes coordenados. Así, por ejemplo, el plano que se muestra en la figura tiene como ecuación x sobre 4 más y sobre 3 más z sobre 6 igual a 1. Y nuevamente recalcamos que esta forma es la más conveniente cuando se debe graficar el plano. Analicemos ahora las ecuaciones paramétricas de un plano. En este caso es necesario conocer un punto de paso del plano, al cual llamaremos P sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0 z sub 0. Y dos vectores contenidos en el plano o paralelos al mismo, siempre que los mismos no sean paralelos entre ellos, y obviamente tampoco deben ser nulos. Estos dos vectores serán llamados u y b y serán de componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3 y b sub 1, b sub 2, b sub 3 respectivamente. La ecuación del plano en forma paramétrica está dada por x igual a x sub 0 más u sub 1 por alfa más b sub 1 por beta, y igual a i sub 0 más u sub 2 por alfa más b sub 2 por beta. Z igual a z sub 0 más u sub 3 por alfa más b sub 3 por beta, donde alfa y beta resultan ser los parámetros que varían en el conjunto de los reales para generar toda la figura geométrica. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos el plano cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a 2 más alfa menos beta, y igual a 3 menos 5 alfa más 2 beta, z igual a 4 menos alfa. Recordemos alfa y beta variando en los reales. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si el punto 1, 2, 3 pertenece o no al plano? Lo que debiera suceder para que se verifique esto es que exista un alfa y un beta, no necesariamente iguales entre ellos, tales que al reemplazar en las ecuaciones arrojen el resultado 1, 2 y 3 para x, y y z respectivamente. Si reemplazamos x por 1, y por 2 y z por 3, nos queda un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas que el estudiante puede verificar que efectivamente tiene solución, la cual está dada por alfa igual a 1 y beta igual a 2. Así que entonces sí, este punto efectivamente pertenece al plano. Por último te dejo para que pienses cómo se realizaría el pasaje de esta forma a la forma general y de la forma general a la forma paramétrica. La respuesta en la descripción del video. Para terminar con plano, analizaremos las posiciones relativas entre dos planos. Al igual que en el caso de las rectas en el plano, podemos distinguir tres posibles casos que convertimos en cuatro por la situación particular de la perpendicularidad. Dos planos pueden ser paralelos, coincidentes, secantes y en particular perpendiculares. Si se conocen las ecuaciones generales de dos planos, vamos a llamarlos pi sub 1 de ecuación a sub 1 por x más b sub 1 por y más c sub 1 por z más d sub 1 igual a 0, y pi sub 2 de ecuación a sub 2 por x más b sub 2 por y más c sub 2 por z más d sub 2 igual a 0. Para que los mismos resulten paralelos, debe suceder que a sub 1 dividido a sub 2 sea igual a b sub 1 dividido b sub 2, esto sea igual a c sub 1 dividido c sub 2, pero estos tres cocientes ser distintos de d sub 1 dividido d sub 2. Para que los mismos resulten coincidentes, debe darse la igualdad entre los cuatro cocientes como se muestra en la pantalla.
En cualquier otro caso, se tratan de planos secantes. Analicemos los siguientes ejemplos que ilustran estas posiciones entre planos. Supongamos que tenemos los planos de ecuaciones menos x más 2y menos z más 4 igual a 0 y x menos 2y más z menos 3 igual a 0. Puede comprobarse que ellos son paralelos, porque si hacemos menos 1 dividido 1, da lo mismo que 2 dividido menos 2, y esto da lo mismo que menos 1 dividido 1. Todos estos cocientes dan menos 1, pero finalmente 4 dividido menos 3 no vale menos 1, y por eso afirmamos que se tratan de planos paralelos. Al igual que para el caso de la recta en el plano, existe una fórmula para calcular la distancia de un punto a un plano, que es la que se muestra en la pantalla. Si el plano es a por x más b por y más c por z más d igual a 0 y el punto p sub 0 de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, entonces la distancia del punto p sub 0 al plano está dada por el valor absoluto de a por x sub 0 más b por y sub 0 más c por z sub 0 más d dividido el módulo del vector ABC. Si bien esta fórmula lo que nos permite es calcular la distancia de un punto a un plano, también puede utilizarse para calcular la distancia entre dos planos que sean paralelos. En el caso del ejemplo mostrado, tomamos un punto del primer plano, por ejemplo el punto 0,04, y lo reemplazamos en el primer miembro de la ecuación del segundo plano, dividimos ese valor por el módulo del vector normal, y a todo eso le calculamos el valor absoluto. En este caso será la distancia entre los planos paralelos igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 6 unidades de longitud. Los siguientes dos planos resultan coincidentes por presentarse una proporcionalidad entre todos sus coeficientes en forma ordenada. 2x más 3y menos z menos 4 igual a 0 con 4x más 6y menos 2z menos 8 igual a 0. En cambio, los planos x más 2y menos 3z menos 1 igual a 0 con 2x menos y más 3z menos 4 igual a 0 son secantes, y entonces puede calcularse uno de los cuatro ángulos que ellos forman, buscando, como podemos observar en la figura, el ángulo que forman entre sí sus dos vectores normales. Recordemos que para calcular el ángulo entre dos vectores se calcula el arco coseno del producto escalar entre los vectores dividido el producto de sus módulos. En el caso del ejemplo, se calculará el ángulo entre los vectores 1, 2, menos 3 y 2, menos 1, 3, que resulta ser de 130 grados aproximadamente. Por supuesto que si el producto escalar entre los vectores normales es igual a 0, estos son perpendiculares entre sí y por lo tanto los planos también lo son. Por ejemplo, el plano de ecuación 2x menos 3y más z más 2 igual a 0 es perpendicular al plano de ecuación 3x más 2y más 5 igual a 0. Justamente podés comprobar que el producto escalar entre los vectores normales efectivamente es igual a 0. Con esto último damos por finalizado este video, espero que te haya sido útil y nos encontramos en una próxima ocasión. ¡Chao!